Maduros en Cristo. ¿Qué es esto, amados? ¿Qué es esto? Al igual que en la vida, en nuestra vida diaria, ¿sí? Lo que se espera de nosotros es que maduremos, es que crezcamos, que dejemos de ser niños. El apóstol Pablo dice que cuando yo era niño pensaba como niño, ¿sí? Y es en la vida natural y en la vida espiritual. Tenemos nosotros madurar, que madurar. Todo padre de familia lo que espera de sus hijos es que sus hijos maduren, que sus hijos no dejen de comportarse como niños para que comiencen a ser maduros en su vida, para que ellos puedan sostenerse solos en esta vida, crecer y después ellos cuidar a alguien más. Lo mismo sucede en la vida espiritual. En la vida espiritual tenemos que madurar y quiero comenzar con una cita bíblica en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 13. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Maduros en el Señor. Eso tenemos que dejarlo bien claro en nuestra vida. Es un proceso y el proceso va a continuar hasta que nosotros alcancemos la unidad de la fe. Eso es lo que dice aquí, lo estoy leyendo, me parece que es Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y tenemos que alcanzar unidad en nuestra fe. O sea, no solo se trata de que yo crezca en fe, sino que tú y yo juntos alcancemos la unidad en la fe. Pero también el conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Qué reto, qué reto. Este es un reto muy grande, muy grande, porque la palabra de Dios nos está instruyendo a que tenemos que madurar. Ahora, tendremos, a la luz de este versículo, tenemos que madurar hasta ser como Jesús. El reto es para ti y para mí. Estamos en proceso, por eso dice, ese proceso continuará hasta que todos lo alcancemos. No te estanques, no te estanques. Si estás con alguien viendo esta transmisión, voltea a verlo y dile, no te estanques. Tienes que madurar, tienes que crecer. Todos tenemos que estar en este proceso hasta que seamos como Jesús, hasta que tengamos la mente de Cristo. Porque cuando hablamos de madurez se trata de eso. Mira, quiero dejar algo bien claro, porque, sabes, muchas personas se despistan en su vida espiritual porque creen que la vida espiritual se trata de nosotros, y no es así. La vida espiritual se trata de Dios. No se trata acerca de mí. Se trata de que yo tengo que ser como Jesús y no Jesús ser como yo. Yo tengo que ir madurando. Dios nos ha creado para que nosotros seamos semejantes a Él. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Yo me tengo que acercar a parecerme a Él. Tengo que tener esa semejanza a Él y no Él a mí. Sin en cambio, en la vida cotidiana, muchos creyentes analizan o hablan de Dios o tienen conceptos de Dios como si Dios fuera un hombre. Eso es un error garrafal. Si tú meditas sobre Dios pensando en Dios como un hombre, vas a fallar, no vas a madurar, te vas a equivocar. Dios es Dios, no es un hombre. No es un hombre y nosotros tenemos que ir madurando hasta que entonces tengamos la medida de Jesús. Día a día tenemos que ser mejores. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice así, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Fíjate qué tremendo es, porque el apóstol Pablo hace preguntas, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sabes quién puede comprender? ¿Quién puede comprender los pensamientos de Dios?
los que se van pareciendo a Jesús, los que van madurando. Voy a ir avanzando poco a poco para entender más este concepto, porque para madurar, tenemos que comprender la mente de Cristo. Dice, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Si las cosas espirituales se te hacen muy difíciles, es porque hace falta madurar. Y todos estamos en proceso de ir madurando. Ya vimos que es un proceso. Sí, pero no te estanques, tampoco lo uses como una justificante para equivocarte. Tienes que perseverar, tienes que ir creciendo. ¿Para qué? Para que puedas entender más a Jesús. Todos tenemos esa necesidad, tanto espiritual como natural, de comprender más a Jesús, conocer más a Dios, saber más de Él, identificarme más con Él. Sabes, en la antigüedad, en la iglesia primitiva, hay un pasaje en el libro de los Hechos donde el Sanedrín, los religiosos, están reprendiendo y están enojados en contra de Pedro y en contra de Juan y les prohíben hablar de Jesús. Pero cuando ellos están en este conflicto con Pedro y Juan, dice la Escritura que ellos se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. A Pedro y a Juan se les notaba. Solo había que escucharlos hablar. Y las señales que hacían se parecían a Jesús. ¿Sí? ¿Sabes? La palabra cristiano, ¿sí? Cuando se usa por primera vez, realmente la usan de manera despectiva. ¿Sí? La Biblia nos narra cuando se les llamó por primera vez cristianos y se les llamó así, se les puso un apodo. ¿Por qué? Porque eran los que se parecían a Cristo. Eran los que se parecían, eran pequeños Cristos, se identificaban, estaban a imagen de Jesús. De eso se trata, a eso me refiero con que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Sin en cambio, el despiste espiritual de muchos es que ven el evangelio como que tengo que prosperar, Dios me tiene que bendecir, me tiene que ir muy bien. ¿Y sabes qué? No es así. La esencia del evangelio es una relación con Dios en donde el centro es Él. No soy yo, no soy yo. Si Dios me quiere bendecir, está bien. Si no lo quiere hacer, está bien. Lo que Dios quiera para mí está bien. Pero mucha gente anda buscando, en lugar de buscar a Dios, buscan que Dios, los favores de Dios. No funciona de esa forma. ¿Quieres madurar? Tienes que buscar a Jesús, solamente a Jesús. Y pedirle a Dios, Dios, quiero tener la mente de Cristo para entender. Porque llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, es indispensable. Es indispensable para llegar a la estatura de Jesús, tener la mente de Jesús. No se puede crecer si la mente de Jesús no se está formando en mi mente. En mi mente tiene que ir evolucionando. Mi mente, dice Romanos 12, versículo 2. A ver si me lo puedes poner, Baruch. Romanos 12, versículo 2. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la clave entonces para que yo pueda entender a Dios? Cambiar mi manera de pensar. Tengo que renunciar a esta mente finita para tener la mente de Cristo. Por eso hay en mi vida, hay muchos dolores, porque quiero todo filtrarlo de acuerdo a mi mente. Pero ahorita entro un poco más allá, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa que debo pensar, actuar y hablar como lo hace Él. Pensar, actuar y hablar, como lo hace Jesús. Todo comienza con la mente, para que entonces mis hechos cambien.
para que entonces mi forma de hablar cambie. Pensar, actuar y hablar como lo hace Jesús. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a madurar para tener la mente de Cristo. Vamos a ver algunos puntos. Número 1, debo tener mi identidad muy clara. Muy clara. Recuerda, nuestro ejemplo es Jesús. Nosotros vamos siguiendo las huellas de Jesús. Y Jesús sabía muy bien quién era. Jesús hablaba de sí mismo. Y Jesús habló de sí mismo como la luz, como el pan, como el camino, como la vida, como el buen pastor. Jesús sabía quién era. No tenía conflictos. Pero mira, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos habla sobre nuestra identidad. Dice que a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que creyeron y le recibieron. Pero dice el verso 13, ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿has creído en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Lo has recibido en tu corazón? Entonces Dios te ha dado el derecho de ser hijo de Dios. No todos son hijos, solo los que creen en Él y los que le reciben. Pero vamos más allá con nuestra identidad, porque nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice, y debido a que somos sus hijos, gloria a Dios, somos sus hijos. Por eso comencé con Juan 1:12. Creer y aceptarlo o recibirlo me da el derecho de ser hijo. Y entonces parte 2, Gálatas 4, versículo 6, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. ¿Sí? La respuesta de Dios a que yo creo en Él y lo recibo es que Dios envía su Espíritu. Dios envía su Espíritu sobre nosotros. Bendito Espíritu Santo. ¿Para qué? Es el Espíritu el que nos lleva a decir esta palabra Abba. Abba Padre significa papito. Papito. Nos da esa confianza porque si tú has creído en Él y tú le has recibido, tienes un derecho de llamarlo papito. Verso 7 dice, ahora ya no eres un esclavo. Escucha, esta es nuestra identidad. Porque si tú has creído, tú lo has recibido, el Espíritu Santo vino a ti, entonces ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Aleluya. Dios nos ha hecho herederos. Dios nos ha bendecido. ¡Qué bendición es esto! Esto nos da identidad. Pero predicaba el día domingo cómo hay algunos asintomáticos. Son de la secreta. Tienen oculto, no quieren que nadie se entere. Pero es glorioso esto que te estoy diciendo. Ya no somos esclavos. Tenemos que definirnos. Define tu identidad delante del mundo. No puedes ocultarla. Si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, no lo ocultes. No lo ocultes. Muéstralo a todo mundo. Jesús nunca negó quién era. Jesús no lo negó. Jesús se plantó como lo que fue y es importante que tengamos una identidad clara si quieres madurar. Si no hay una identidad clara, ¿sí? Si tú escondes delante de la gente que eres un hijo de Dios, que eres cristiano, si tú escondes eso, entonces no hay madurez. Tenemos que ser abiertos con eso. Muchos no lo quieren reconocer porque saben que la gente nos va a juzgar por lo que decimos que somos. Si yo digo que soy un hijo de Dios, la gente me va a juzgar como hijo de Dios. Sí, así me va a juzgar. ¿Sabes? Es una carga que llevan, por ejemplo, los hijos de pastores. A los hijos de pastores la gente los juzga como creen ellos que deben ser los hijos de pastores.
Si yo digo que soy pastor, me juzgarán como pastor. Sí, si yo digo que soy cristiano, me juzgarán como cristiano. Por eso muchos no quieren decir en su trabajo, soy cristiano, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque saben que a todos los demás se les tolera que roben, se les tolera que sean mentirosos, se les tolera que fumen, que se embriaguen, se les tolera todo, pero no a un hijo de Dios. Aún los inconversos dicen, ¿y eso qué es cristiano? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una verdadera identidad, no te va a preocupar el juicio. No te va a preocupar, porque tu identidad está segura, por lo tanto estás en camino o en el proceso de madurez espiritual. Número 2, ¿sí? Si quiero madurar, tengo que renunciar a mi voluntad. Renunciar a mi voluntad y aceptar su voluntad. Los inmaduros espirituales aún siguen sufriendo porque sus deseos no se cumplen, porque ellos quieren hacer las cosas a su manera, pero una persona que quiere madurar dice, renuncio yo a mi voluntad. Los inmaduros dicen, yo hago lo que me da la gana. Pero sabes, si tienes la mente de Cristo, si la mente de Cristo se está formando en ti, entonces hay un sentir dentro de ti de querer hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Qué tremendo es cuando somos puestos a prueba, todos en diferentes formas, pero sabes, hay una prueba que a través de los años yo he visto que qué difícil es. He visto en mi experiencia gente muy consagrada a Dios, que ama a Dios legítimamente, que busca a Dios, pero mientras no se enamoren. Cuando se enamoran, hablo de personas solteras, cuando se enamoran no les importa nada, no les importa el ministerio, no les importa hacer la voluntad de Dios, se despistan. Qué tremenda es la prueba, qué tremenda es la prueba. Y para los casados, cuidado, y si alguien empieza a coquetear, porque también se empieza a tambalear. Esas tentaciones son muy fuertes y ponen a prueba nuestra madurez. Ponen a prueba que tenemos nosotros que permanecer con la mente de Cristo, pero de repente empieza el tambaleo por dinero también. Son tentaciones muy fuertes. La parte sexual, la parte financiera, yo creo que son las dos tentaciones más fuertes que vienen sobre los hombres. Pero dice Juan, capítulo 6, verso 38, en NTV, dice, pues he descendido del cielo, palabras de Jesús, he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Él sabía, él no vino a hacer su voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Dice, he venido a hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Sabes, nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad. Ese no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios, porque mira, mi propia voluntad va a traer frutos terribles, va a traer frutos de pleitos, contiendas, de traiciones, de engaños, de burlas. Eso es mi voluntad. Pero la voluntad de Dios es diferente. Y Jesús dejó muy claro, Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre. A eso vino Jesús a la tierra y por eso estamos nosotros en la tierra. Venimos a hacer la voluntad de Dios. ¿Saben qué pasa en estos tiempos difíciles de pandemia? Que muchas personas se dan cuenta, ay, yo he estado ignorando a Dios. ¿Sí? Qué tremendo es darnos cuenta en medio de la enfermedad. Es difícil esto. Nosotros, tú y yo, debemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra de Dios en el Salmo 40, versículo 8, lo voy a leer en NBI, ¿sí? Nueva versión internacional. Fíjate cómo dice el salmista, dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. ¿Sí? Eso es alguien que ha madurado en su fe. Eso es alguien con la mente de Cristo. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí.
me agrada. Imagínate cuando llegue el punto donde tú digas, a mí me agrada hacer la voluntad de Dios. A mí me agrada. Sin en cambio, cuando se está en la lucha, por ejemplo, que te invitan a embriagarte y entonces tú estás tambaleante, voy o no voy, voy o no voy, es que se van a divertir. Pero alguien que está maduro dice, no, a mí me agrada no ir. Me agrada no embriagarme, me agrada no caer en vicios, me agrada no fornicar y no adulterar, me agrada hacer tu voluntad, Dios, me agrada. Tenemos que orar para decirle, Dios, ayúdame a madurar para que me agrade hacer tu voluntad. Si te parece difícil, tenemos que orar también como el salmista en el Salmo 143, versículo 10 en NTV. 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Necesitamos. Yo les decía, el día de ayer tuve una clase con uno de los discipulados y yo les decía que confesáramos, les dije, a ver, ¿cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, cuántos nos cuesta trabajo obedecer? Y el primero que levantó la mano fui yo. Claro, claro. Y dirás, ay pastor, es que eres inmaduro. Sí, estoy en proceso. Estoy en proceso. ¿Y sabes por qué sé que es difícil? Porque si no fuera difícil, no nos pondrían el Espíritu Santo a ayudarnos. El Espíritu Santo nos ayuda, pero nos ayuda no para nuestros deseos. El Espíritu Santo nos ayuda a madurar. El Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos más al Padre Celestial. El Espíritu Santo nos ayuda a abandonar el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a que haya en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo hace todo eso. El Espíritu Santo nos bautiza con fuego. Pero el Espíritu Santo, todo lo que hace es para que glorifiquemos a Dios. Por eso es que dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Por eso el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo. Y por eso Jesús, cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Cuando Jesús ora el Padre Nuestro, Jesús lo que hace es que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo primero que les enseña? Para poder orar a Dios hay que ser hijo. Hay que ser hijo, ¿sí? Pero después dice él, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Qué importante es. Jesús dice, necesitamos orar para que se haga en nuestra vida la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es madurar, hacer la voluntad de Dios. Cuando uno está madurando y uno entiende esto, que debemos tener la mente de Cristo, que debemos hacer la voluntad de Dios, entonces nos lleva a un punto 3. Descubrir mi propósito de vida. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Y muchos confunden. Mira, hay propósito primario y hay propósitos secundarios. ¿Sí? Y de lo que quiero hablarte es del más importante, porque muchos creen que su propósito en la vida es ser millonarios y por eso hacen lo que hacen y engañan a las personas y estafan. Y ¿sabes qué? No es así. No es de esa forma. No es de esa forma. Nuestro propósito primario tiene que ver con Dios y no solamente con nosotros. Jesús sabía exactamente por qué vino a este mundo. Jesús lo sabía. Juan capítulo 8, versículo 14, en Reina Valera, ¿sí? Jesús dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Entonces, Jesús era muy claro. Ahora quiero preguntarte algo.
¿Tú sabes de dónde vienes y a dónde vas? ¿Lo tienes claro así como Jesús? Porque Jesús dijo, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Tú tienes claro de dónde vienes y a dónde vas? De verdad, el propósito de tu vida en este mundo no es la comodidad, no es el estatus. El propósito en esta vida es que desarrolles tu carácter a la imagen de Jesús. Ese es tu propósito. Si tú desarrollas tu carácter a la imagen de Jesús, la mente de Cristo, ¿qué crees? Todo te saldrá bien. Pasarás por situaciones difíciles, claro, como lo pasó Pedro, Pablo, Juan. Todos tenemos situaciones, circunstancias complicadas. Podremos enfermarnos, podremos pasar muchas cosas, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. De todas ellas. Pero lo que se tiene que formar en nosotros, ese es nuestro propósito primario, es el carácter. Madurar nuestro carácter, desarrollar nuestro carácter. Nuestro versículo base habla de eso. Es un proceso. ¿Para qué? Para que maduremos, para que alcancemos la estatura de la plenitud de Jesús. Madurar en nuestro carácter. Sin en cambio, seguimos teniendo problemas y seguimos queriendo hacer nuestra voluntad y seguimos ofendiendo y seguimos haciendo cosas. ¿Por qué? Por inmadurez. El propósito primario es desarrollar el carácter. Eclesiastés 12, fíjate qué curioso, el libro de Eclesiastés lo escribe el hombre más sabio, Salomón. Ahora, fue un hombre muy sabio, pero falto de carácter. Se puede ser muy sabio, pero Salomón era falto de carácter. Cuando tú lees la vida de Salomón en la Biblia, dice que él decidió amar a las mujeres. Le faltó carácter. Le faltó carácter. Y hay un momento en su vida que él se aparta de Dios. Él se aparta de Dios. ¿Para qué? Como todo le llegó en carretadas, le llegó el dinero, le llegó el oro, le llegó la admiración de la gente y no tenía carácter. No tenía carácter. ¿Y sabes por qué lo vemos? Porque se separa de los mandatos de Dios. El hombre más sabio se equivocó. El hombre más sabio, 1000 mujeres. No es posible que haya caído en esa locura. Y cuando leemos Eclesiastés, es el resumen de su vida y es muy triste. Porque prácticamente está diciendo, tuve todo y todo fue vanidad de vanidades. Todo fue, si las mujeres, si los banquetes, si el disfrute, todo eso, dice, es vanidad de vanidades. Un hombre muy sabio, pero sin carácter. Sin carácter. Y en Eclesiastés capítulo 12, ya al final, el penúltimo versículo del libro, Eclesiastés 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice. Esto es el todo del hombre. Todo del hombre. Él resumió, y es un hombre que vivió todo tipo de placeres. Y se dio cuenta en su vejez que se había equivocado. Y a veces decimos, pero ¿cómo? Si era el más sabio. Si lees bien el comienzo de sus días como rey, la sabiduría le fue dada para gobernar al pueblo. Pero en su vida le faltó carácter. Le faltó carácter y se despistó, y en su vejez dio el resumen. El todo del hombre es temer a Dios y obedecerlo. El propósito. Tu propósito, mi propósito. Ese es el propósito. Si tu mente no importa, porque a veces entendemos que, bueno, mi propósito fue ser pastor. Sí, Dios tiene ese propósito para mí y por eso soy pastor. Pero, ¿de qué sirve un pastor que no tuviera carácter? Un pastor que sigue sus pasiones, un pastor que sigue a las faldas, que sigue al dinero, que sigue a los placeres. ¿De qué sirve? ¿De qué servía el rey
el rey más sabio si andaba en los placeres. El todo, nuestro propósito principal, porque mi propósito es ser pastor, pero no es el propósito principal. El propósito principal es desarrollar mi carácter a la imagen de Jesucristo. Y ese es tu propósito también. Y cuando desarrollamos eso, puedo ser pastor, puedo ser lo que quiera. Tú también puedes ejercer la carrera que quieres, puedes hacer lo que tú quieras, pero con la mente de Jesús. Con la mente de Jesús. Número cuatro, amados. Necesitamos adquirir la perspectiva eterna. ¿Sabes por qué sufrimos mucho? Porque la forma en que analizamos y vemos las cosas es una forma completamente humana, completamente terrenal. Y el apóstol Pablo dice que debemos andar por fe y no por vista. ¿Qué diferente es? ¿Sí? Esto pongo el ejemplo, por ejemplo, en los toros. En los toros. Se ve muy diferente la perspectiva del torero que tiene al toro así de frente, como tengo yo la cámara, ¿sí? Se ve muy diferente en la grada. Es más, algo más sencillo y no tan violento, el fútbol. Cuando uno va al estadio, desde arriba se ve bien fácil. Se ve todo muy sencillo y lo que comenta la mayoría de los aficionados es ¿por qué esos jugadores, si toda la semana están practicando, están entrenando y les pagan, por qué cometen esas tonterías? Ah, porque desde arriba parece fácil. En el campo es diferente. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando nosotros estamos en esta tierra y pasamos circunstancias difíciles, necesitamos aprender a tener la perspectiva de Dios. Yo siempre he dicho que si yo tengo problemas, Dios, ¿dónde está? En el trono. Y si estoy muy contento, Dios, ¿dónde está? En el trono. Y si yo estoy muy, muy, muy necesitado y lloro y grito, ¿dónde está Dios? En el trono. ¿Sí? No hay una sola de mis lágrimas que pueda manipular a Dios, porque a Dios no se le puede manipular. No puedo. Dios sigue en el trono, Él es el rey. Y a veces me puede ver llorar y lo que quiere el Padre es, tú debes venir a mi presencia para que veas la perspectiva eterna. ¿Sabes por qué Él no se inmuta? Porque Él ya sabe el final. Él sabe el final. Yo no. Y necesito, para madurar, que Dios me muestre la perspectiva correcta. ¿Cuántas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua? ¿Sí? Porque nos enfocamos en nosotros y entonces nos da miedo. Nos da miedo. He platicado mucho con las personas que se han contagiado de COVID y qué tremenda es la mente. Es más, a veces ni siquiera hay que contagiarse. Tantito te da gripa y ya te sospechas. Algo está pasando. La mente traiciona y la perspectiva de Dios, Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe si voy a sanar o no. Dios lo sabe. ¿Sabes qué tremendo es? Platicaba yo con mi esposa no sé, no recuerdo si ayer o antier, porque cuando nosotros nos enfermamos, ¿sí? Ella estaba muy tranquila, muy, muy tranquila. ¿Por qué? Porque ella fue y le preguntó a Dios. Yo fui después, pero ella fue primero. Y ella había gozo en su corazón y yo decía, híjole, yo me siento muy mal y ella está muy fortalecida, se siente mal, pero está muy fortalecida. ¿Por qué? Porque ella tenía una perspectiva que no era la misma que yo tenía en los primeros días. No era la misma. Qué importante es ir delante de Dios y poder madurar. ¿Sabes? A muchos les da miedo la muerte. Y quedó demostrado en este tiempo. Da miedo la muerte porque para muchos es el final de la vida. Pero la perspectiva eterna es que la muerte es parte de la vida.
La muerte es la transición, es el paso para dejar esta tierra, para estar en la gloria. Pero cuando la perspectiva no es correcta, lo que pensamos es mi esposa, mis hijos, es que todavía tengo cosas que hacer. Es perspectiva humana, estoy pensando en mí. Estoy pensando en lo que yo tengo que hacer. Pero cuando la perspectiva es eterna, yo sé que va a haber un momento, si el Señor no viene antes, va a haber un momento donde tengo que partir. Tengo que irme y eso es madurez. Eso es madurez, el saber me voy a ir. Me voy a ir. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hebreos que debemos nosotros correr la carrera. Correr, dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos con perseverancia. Corramos, corramos, corramos. Pero dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Hay una carrera que tenemos y la forma correcta de correr esta carrera es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la forma correcta. Si nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y pongo mis ojos en mí, o pongo mis ojos en la gente que amo, en mi esposa, en mis hijos, en mis pastores, entonces esa carrera que estoy corriendo va a estar llena de sufrimiento. Pero si yo pongo mis ojos en Jesús, entonces en esa madurez podría yo pasar incluso situaciones tan difíciles como pasaron los apóstoles, que fueron hasta la muerte. ¿Y por qué ellos decidieron no negar su fe? Porque tenían puestos los ojos en Jesús. Pongamos los ojos en Jesús. Sin en cambio, cuando no sabemos correr la carrera, por cualquier cosa queremos abandonar la fe. Por cualquier cosa, por cualquier enfermedad, por cualquier falta de dinero, queremos dejar la fe. Porque no tenemos puestos los ojos en Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! No olvides nunca. Esto no lo debes olvidar nunca. La vida no gira alrededor de ti. Es alrededor de Jesús. Es Jesús el centro de todo. No soy yo. No soy yo. ¿Sabes por qué me puedo desanimar en la carrera? Porque empiezo a ver solo en mí y veo que no me saludan y veo que no me está yendo bien y veo que me hace falta y veo esto y veo otro y empiezo a buscar soluciones porque creo que la vida gira alrededor de mí. Y no es así. No es así. Nunca olvides que la vida no gira alrededor de ti. Por eso existe el propósito, ¿sí? Por eso existen los propósitos y los propósitos son en Dios. Por eso es que existe un Dios. Él es Dios, no yo, no tú, no tú. No somos el centro de todo. Es Dios. Es Dios. Y tenemos que aceptarlo. Si tengo la mente de Cristo, entonces tendré la perspectiva eterna y sabré, es Jesús. Se trata de Jesús, no de mí, no de mí. Tengo que pasar sufrimiento, sí, la Biblia dice que eso me identifica con Jesús, ¿sí? Pero sin en cambio muchos que creen que ellos son el centro, esas personas creen que no les debe pasar nada malo. Sin en cambio la Biblia es muy clara al decir que Jesús tuvo que aprender obediencia. Tuvo que aprender obediencia. Y cuando Él aprendió obediencia, dice que tuvo que sufrir para aprender la obediencia. Amado, ¿tenemos que sufrir? Sí. Pero tenemos que pasar por el sufrimiento por la mente de Jesús, con la mente de Jesús. ¿Para qué? Para saber, dice la palabra de Dios, que en medio de nuestros padecimientos y sufrimientos, sobre nosotros hay cada vez un más grande peso de gloria.
Sí, la gloria empieza a venir sobre nuestros hombros. Comenzamos a sentir el peso de la gloria de Dios en medio de nuestros sufrimientos, porque eso es perspectiva eterna. Eso es madurez espiritual. Cuando tenemos la mente de Cristo, no sufrimos de estrés. No estoy diciendo que no sufrimos de problemas, lo acabo de decir que sí, pero no de estrés. Porque sabemos que aún todo eso que nos pueda pasar, ¿sí?, tiene un propósito. Como José. La Biblia no nos muestra a un José sufriente. No. José era maduro en su fe. Si tenemos nosotros esa madurez en Dios, entonces pasaremos las pruebas, estaremos preparados para muchas cosas y seremos más que vencedores. Y entonces dejaremos de sufrir, porque sabes, podremos pasar por muchas pruebas, podremos tener problemas, como lo hizo Jesús, pero no estaremos cargados. Solo encima de nosotros solo estará la gloria de Dios. Y quiero terminar con lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, NTV. Dice, hace tanto que son creyentes, fíjate, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pablo, bueno, se cree que fue Pablo, pero realmente quiero ser más exacto. El escritor del libro de los Hebreos está diciéndole a la gente, debiendo ser ustedes ya maestros. Ya deberían, por tiempo, ustedes ya deberían de dar clases. Por tiempo ustedes deberían de enseñar. Por tiempo ustedes deberían de ser mejores. Sin en cambio dice en el verso 13, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabe. Lo que está diciendo el escritor de los Hebreos es, no ha madurado. No ha madurado. ¿Sabes? Al igual que en nuestra vida natural, en nuestra vida espiritual, la madurez no viene con los años. No viene con los años. Tampoco viene con el conocimiento. ¿Sí? No viene. En nuestra vida natural, maduramos a medida que nos vamos haciendo responsables. ¿Sí? La responsabilidad nos hace madurar. Por eso hay muchos adolescentes de 40 años, no son responsables de nada, todavía les tienen que andar comprando las cosas, todavía no resuelven su situación ellos solos, necesitan la ayuda de sus papás, de su mamá, de sus abuelos, necesitan que todo el mundo les ayude. No maduraron. En la vida espiritual es lo mismo. No es el tiempo, no podrás decir es que llevo 15 años en la iglesia, eso no indica nada. No indica nada, porque muchas veces las enseñanzas más básicas no las sabes. Pero ve lo que dice el versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros. El alimento sólido, la enseñanza, la buena enseñanza es para los que son maduros. Pero aquí nos dice lo que es madurez. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, están capacitados. ¿Qué quiere decir a fuerza de práctica? Los que practican la palabra de Dios. A fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. La madurez, amado, la madurez viene cuando yo practico lo que dice este libro, la Biblia. La madurez viene en mi práctica, a fuerza de práctica.
a fuerza de práctica. Por eso le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. A fuerza de práctica. A veces no quiero hacer lo que dice la Biblia, pero tengo que esforzarme por hacerlo. Le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente para meditar y asegurarte, dice la Biblia, asegurarte de obedecer lo que ahí dice. Asegurarte de obedecer lo que ahí dice. A fuerza de práctica es que yo maduro. A fuerza de práctica. Pero hay momentos en donde tenemos que ser honestos. Hay momentos en que no queremos, nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Hay momentos que decimos, no, es que yo no creo eso. Hay momentos, por ejemplo, cuando Dios nos dice, perdona las ofensas. Ay, qué difícil es perdonar. Es que no puedo, Dios, es que no puedo. No es que no puedas, es que no quieres hacer la voluntad de Dios. Y entonces estamos resistiéndonos. Pero para poder madurar, tengo que perdonar a fuerza de práctica. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Cuando la palabra de Dios me dice algo, la práctica me hará madurar. La práctica. Tantas cosas que debemos hacer. Tantas cosas que dice la Biblia. Hay días en que tal vez no quieres leer la Biblia, pero a fuerza de práctica. A fuerza de práctica, es que tal vez no quiero orar, es que es el día de la reunión de oración, fíjate, por Zoom, ni siquiera salimos de casa y es el día de la reunión de oración, pero hoy no tengo ganas, inmadurez. El problema no es que no tengas ganas, el problema es que accedes a no tener ganas en lugar de que a fuerza de práctica, No se diga las disciplinas financieras, diezmo y ofrenda. No, yo eso no, inmadurez. A fuerza de práctica. Bendice y ama a tus enemigos a fuerza de práctica. Y entonces la mente de Jesús, la mente de Cristo, esa mente vendrá a mi vida. Y entonces seré un maduro espiritual. Y entonces seré, como dice Efesios 4:13, con ese comencé, ¿sí? Que dice, seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. De eso se trata nuestro propósito. De eso se trata. Madurez es a fuerza de práctica, no es conocimiento, es obediencia, a fuerza de práctica. Y cuando estamos luchando, esfuérzate, asegúrate de obedecer lo que aquí está escrito. Vamos a orar, quiero orar porque maduremos, yo primero, yo me incluyo. No te creas que son mensajes en donde nada más va de aquí para allá. Yo necesito madurar. Y si tú necesitas madurar ahí donde estás, ¿por qué no haces un acto de fe? Yo sé que yo no te estoy viendo, pero Dios sí. Si tú le dices a Dios, quiero madurar, da un acto de fe, ponte de pie. Si te es posible, si estás en el trabajo y no puedes hacerlo, Dios lo sabe. Pero si estás en tu casa, está tu familia, ponte de pie. Ponte de pie y dile, yo quiero madurar, Señor. Me cuesta trabajo. Aún no me parezco a ti. Aún esa mente de Cristo tiene que ser desarrollada. Y como dice Efesios, ese proceso continuará hasta que alcance la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Hoy oro por todos los que están de pie, Padre. Oro por todos los que están de pie.
Todos los que hoy te dicen, Dios, necesito madurar. Necesito ser maduro. Quiero dejar de ser niño y quiero comenzar ese proceso de madurez, Dios. Y quiero, Padre Celestial, y te pido en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes con mi identidad. Quiero que me ayudes. Tengo muy claro que soy hijo de Dios. Tengo muy claro, Señor. Pero también dentro de mi identidad, a veces me comporto como esclavo del pecado. Ayúdame, Dios. Ayúdame. Porque ahora ya no soy esclavo, sino que soy tu hijo y soy tu heredero. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a renunciar a mi voluntad y aceptar la tuya. Ayúdame, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Quiero aceptar tu voluntad. Quiero correr por ese propósito, Padre, que es el desarrollar el carácter. Márcame con ese propósito. Quiero desarrollar el carácter, pero mi Dios, necesito la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo para tener la perspectiva correcta. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial, para que en este tiempo comencemos a madurar, mi Señor. Comencemos a madurar y ahora que vamos a volver a nuestras actividades en casa, Señor. Ahora que volvamos, Padre, en el nombre de Jesús, ser más diligentes, ser más como tú, porque cuando somos como tú, no estamos de pleito, no estamos de divisiones, no hacemos comentarios incorrectos, no, Dios, sino que cuando tu mente está en nuestra mente, Señor, aprendemos a amar como tú, aprendemos a hablar como tú, aprendemos a actuar como tú. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdame a madurar. Ayúdame a cada día parecerme más a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.